Hola de nuevo y bienvenidos a este tutorial. Em, Hace un par de tutoriales, hace un par de vídeos, vimos cómo crear la base de datos que vamos a utilizar, y en el tutorial pasado también vimos cómo se crea y los parámetros que tiene, la configuración que tiene que tener el formulario en HTML. Eh, Ahora vamos a coger estos datos que enviamos con el formulario y grabarlos en la base de datos. Pero esto no se puede hacer directamente desde HTML por varios motivos. El primero es que HTML no puede trabajar directamente con bases de datos, pero hay otro motivo también muy importante, y es que, como sabéis, HTML se renderiza en la parte del cliente, en el frontend, y para conectar con bases de datos necesitamos las credenciales, el nombre del servidor, el usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos. Y si esto lo tuviéramos en un HTML, pues sencillamente dándole con el botón derecho podíamos ver los datos de conexión y bueno, eso es muy peligroso para la seguridad. Entonces se añade un paso intermedio, que es que estos datos se envían realmente a otro archivo, que es un archivo PHP, que está en el lado del servidor, en la parte del servidor, en el backend, y por lo tanto no es accesible desde el cliente. Y este archivo PHP lo que va a hacer es recibir los datos del formulario, procesarlos y guardarlos después en la base de datos. Pero, ¿qué es PHP y por qué lo usamos? Bueno, pues PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en la parte del servidor y lo usamos básicamente cuando necesitamos trabajar con bases de datos o generar contenido dinámico. En este caso, el PHP nos sirve de puente en lo que sería entre lo que sería HTML y la base de datos. Vamos a ver cómo ponemos esto en práctica. Aquí, bueno, estamos en la parte esta portable de XAMPP, en la carpeta htdocs, y aquí teníamos nuestro formulario. En el formulario le he incluido un dato nuevo, que es el año de nacimiento, para explicar después una cosa en PHP. Pero vamos, si veis el código fuente es el mismo que antes, lo único pues que le hemos incluido este campo de aquí que se llama nacimiento. Voy a cerrarlo. Y también tengo aquí un archivo PHP que si pulsamos dos veces se nos abre con un editor de texto. En este caso tengo configurado que se abra con Visual Studio Code, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que hace este archivo PHP. Empieza con el corchete interrogante y PHP y termina con un interrogante y el corchete. Vale, lo primero que hacemos es configurar la conexión a la base de datos. Como estamos utilizando XAMPP, los valores por defecto son para el servidor localhost, para el nombre de usuario root, para la contraseña es una cadena vacía, y en este caso la base de datos le hemos llamado web prueba. Esto es la configuración. La conexión se produce aquí, en esta parte de aquí, y por seguridad comprobamos que la conexión no ha fallado, que es aquí. Si la conexión fallara nos daría un error de conexión. Lo siguiente que hacemos es recoger y sanitizar los datos. ¿Cómo se recogen? Pues bueno, hemos creado aquí una variable que se llama con un juego de caracteres UTF-8 para evitar problemas con los acentos, las señas, etcétera. Y lo que hacemos es sanitizar. ¿Qué es sanitizar? Pues es evitar o intentar evitar que usuarios malintencionados nos hackeen, nos creen problemas en nuestras bases de datos. ¿Cómo? Pues en el caso este que estamos trabajando ahora, mediante inyección SQL. Inyección SQL es que en un campo del formulario nos pueden poner un texto con una sintaxis concreta, no es cualquier sintaxis, pero por ejemplo, drop table contactos, y nos podrían llegar a borrar la base de datos. Por eso se utiliza
este comando de aquí, que lo que hace es sustituir o eliminar determinados caracteres como los corchetes, etcétera, que son los que harían que se pudiera generar esta inyección de SQL. Bueno, aquí lo que hacemos es recoger el, el campo que hemos enviado con el método post, aplicarle esta sanitización y nada, ya digamos que lo asociamos a la variable nombre. Fijaros que aquí hemos utilizado la misma variable en PHP que la que traía del formulario. Se podría cambiar, pero es recomendable mantenerlo en el formulario, en el PHP y luego en la base de datos para no hacernos lío. Lo hacemos con todos los campos que hemos enviado. Lo siguiente que aparece es una validación del email. He puesto aquí como ejemplo el email, pero se podría hacer para todos los datos susceptibles de ser validados. Y aquí viene quizá el meollo del asunto, que es cómo se prepara la consulta. La consulta se prepara para, esto sirve también, o la utilidad de los placeholders, que son estos interrogantes, es también evitar la inyección SQL. Los placeholders son estos interrogantes y en este caso se crea una variable, se podría hacer directamente, pero se crea una variable pues para que sea más cómodo, que utiliza insert, que es para insertar, escribir en la base de datos. En otros vídeos veremos cómo recuperar los datos y mostrarlos en la parte del cliente. Insertar en la tabla contactos los nombres de los campos que queremos insertar y los placeholders. Un placeholder, un interrogante por cada uno de los campos, ¿vale? Aquí hay 6 campos, tiene que haber 6 interrogantes. Y luego lo que hacemos aquí es enlazar cada dato con su tipo. Es decir, aquí tenemos otra vez los 6 campos y aquí esta cadena de texto que vemos aquí lo que hace es decir que el primer campo es un string, una cadena, el segundo es un entero y los otros 4 son 4 cadenas más. ¿Vale? Fijaros que corresponde con lo que tenemos puesto aquí, que es una cadena, un entero, que lo hemos convertido este campo a un entero, y luego lo demás son cadenas. ¿Vale? Este entero no se sanitiza, no se le hace el real escape string, porque directamente si nos pusieran texto, pues pasaría a ser un entero, con lo cual pues no tendríamos peligro. Se podría hacer también. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros quisiéramos enviar otro entero, pues aquí tendríamos que sustituir uno de los o añadir una i en el lugar correspondiente y aquí también añadir el nombre del campo. Aparece S de string y de integer, pero hay dos tipos más que sean double para los decimales y blob, que sería para campos largos tipo imágenes JPG, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues, o sea que aquí podría haber S, I, D o B. Si cambiáramos algún campo o añadiéramos otro campo, imaginad que aquí pues añadiéramos poner número de comensales, que fuera un entero y que iría entre teléfono e email, pues aquí tendríamos que haber recibido otro valor entre teléfono e email, pondríamos dólar número de comensales igual inval y el nombre del campo. Tendríamos que incluirlo aquí también, añadir otro placeholder y aquí añadir el entero pues donde correspondiera, si es un entero o si fuera una cadena de texto pues se haría igual que estos otros textos que tenemos aquí. Por último, lo que se hace es ejecutar la consulta, que aquí pues nos pone el resultado si se ejecuta correctamente, que será esta cadena de texto, y si no pues nos aparecía un error, y por último también cerramos la conexión. Para no alargar el vídeo, vamos a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo ya vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ponerlo en marcha, vamos a explicar cómo
arrancarlo, porque no es sencillamente darle un doble clic aquí. Si le damos aquí un doble clic veremos que esto no funciona, ¿vale? Si nosotros aquí ponemos datos y enviamos, veremos que nos aparece aquí algo que no es lo que nos tiene que aparecer. Entonces, en el próximo vídeo veremos cómo ejecutarlo correctamente. Así es que nada, hasta el próximo vídeo.